realización de estudios y de construcción de proyectos de grandes obras civiles, donde el ingeniero civil es el protagonista principal en la ejecución, en el control, en el seguimiento de estas obras. Bueno, ahora nos toca, ya habíamos hablado en sí esto la clase anterior, el sábado anterior, sin embargo vamos a repetir porque yo detecté, ustedes no, pero no me ayudaron. Tienen que ayudarme, por favor, si ven alguna incompatibilidad, alguna imprecisión, tienen que decirme, por favor, para que corrijamos y así aprendamos todos juntos, porque el proceso de aprendizaje es permanente en el humano, ¿no es verdad? Y verdad, uno deja de aprender cuando da el último suspiro, no se olviden de eso. Siempre podemos perfeccionarnos, conocer más, para ser más críticos y a la vez creativos en el trabajo que nos va a tocar y nos toca desempeñar dentro de la sociedad. Eso no se olviden, que están preparándose para ser buenos ciudadanos, correctos, eficientes, que contribuyan realmente al bienestar de la sociedad. Eso nos interesa mucho, ¿no es verdad? Bien, vamos a empezar y recapitular rápidamente el ensayo de permeabilidad en rocas, que es evidentemente diferente a lo que hacemos en suelos. En suelos ya hemos visto en la materia de mecánica del suelo 1 o mecánica del suelo 2, ¿no es verdad? Y voy a repetir aquí nuevamente la pequeña ecuación, y la he cambiado un poquito, ¿no? Y la he cambiado un poquito en función a la última recomendación, ven ustedes, que tenemos de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas para el ensayo de Luguión. El ensayo de Luguión es el ensayo de permeabilidad. Luguión, Maurice Luguión, fue un ingeniero suizo. Creo que en la anterior clase les dije francés, no, suizo. Trabajaba en Lausanne. Ustedes saben que Suiza es totalmente montañoso, si quieren ustedes, está enclavado en los Alpes y donde se ha trabajado mucho en este campo de la mecánica de rocas, y se ha trabajado mucho también y se sigue trabajando ahora en la regulación de las aguas superficiales para cubrir la demanda de la sociedad en todos sus aspectos, ¿no? Saneamiento básico, agua potable, riegos, generación de energía muy importante y protección, ¿no? Contra inundaciones. Y eso lo logramos haciendo presas, ¿no? Regulando el caudal natural de un río, de una corriente de agua como tal. Y bueno, el LU hemos definido entonces como unidad de permeabilidad en la mecánica de rocas, el Luguión. Y esta es una de mis preguntas preferidas, debo decirles, porque es nuevo y además tiene mucho que ver con las rocas y con la ingeniería, ¿no? Porque el control de las aguas durante la construcción y después de la construcción es fundamental. Y tenemos que conocer y tenemos que hacer estudios que nos permitan conocer cuál va a ser el comportamiento de las aguas subterráneas, cómo se van a mover, en qué cantidad, en qué dirección, etcétera, etcétera, para poder controlar esto adecuadamente en función a la obra que estamos planificando y después vamos a construir, ¿no es verdad? Bien, entonces el Luguión es bien sencillito, ¿no es verdad? Y simplemente al final se hace un ensayo. Antes de entrar a la formulita, hablaremos un poquito del ensayo, ¿de acuerdo? Anteriormente tenía una otra ilustración que no era tan didáctica, creo yo. Esa es más didáctica, con la única salvaguarda de que está pues en inglés, ¿no es verdad? Ya saben ustedes, el ingeniero y toda profesión en el mundo actual tiene que tener un dominio por lo menos pasivo de la lengua inglesa, porque es el latín moderno, es el idioma que es usado por todas las culturas y todos los pueblos hablado en forma grande, no políticamente y demagógicamente, para comunicarse, para transmitir sentimientos, ideas, ¿no es verdad? Análisis, es el inglés como tal. A ver, Jesús Apaza, ¿está en la clase? ¿No está en la clase Jesús? Ya me estoy confundiendo de nombre y estoy buscando a alguien que
que venció y estuvo en la clase el anterior semestre. Puede ser, ¿no es verdad? ¿Está David Chura? Sí, ingeniero. David, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien. David, yo tengo un ejercicio para usted. He elegido así al azar y salió usted reelegido. Usted, David, puede ayudarnos, ayudar a sus compañeros, además. Tomar esta figura, yo se la voy a mandar después. Acaba la clase hoy día y les mando ya esta unidad 4, ya para que la tenga y empiecen a estudiar. Usted, David, puede darse el trabajo de traducir toda la explicación escrita que está en esta figura, en esta definición. Claro, ingeniero, claro. Bueno, David tiene esa tarea entonces y con testigo de todos sus compañeros que nos va a proporcionar esta figura con la traducción. Hágase ayudar, echarle, use el diccionario, lo que usted crea y nos va a hacer llegar cuanto antes. ¿De acuerdo, David? ¿Y ya para la clase, ingeniero, o para las siguientes clases? No, pues para la siguiente clase. Ahorita atienda nomás, esté atento con la clase. No, pues, no, eso lo vamos a hacer en el transcurso de ese fin de semana, pues. Por ejemplo, mañana, después de ir a misa, si usted va a la misa católica, o después de ir a la ceremonia religiosa de su iglesia, y si usted es agnóstico o si es ateo, bueno, de todas maneras medita el domingo, ¿no? Hace algo más que no hacer nada, que el ocio es muy bueno, pero hay que usar bien el tiempo del ocio también, ¿no es verdad? Va a tener tiempo. Van a tener todos ustedes esta tarde la clase del capítulo 4, unidad 4, ¿ya? Pero fíjense, es interesante porque es lo moderno, lo que deberíamos hacer, que no estamos haciendo del todo en Bolivia. Y es, primero, el ensayo simplemente consiste en registrar, medir dos magnitudes fundamentales. Uno es un caudal, una agua que inyectamos, una cierta presión en un tramo determinado del hueco o del taladro que hemos hecho anteriormente, del sondeo, que no lo hacemos a diamantina, ¿no es verdad? Con la corona de diamantes, de diamantina. O sea, en este intervalo se realiza el ensayo, ¿ya? Esta longitud del pozo normalmente se la adopta entre 3 a 5 metros. O sea que de hecho ya tienen una idea de que este ensayo es un ensayo que empieza a homogenizar el macizo rocoso, ¿no es verdad? No estamos tomando en cuenta todo el grado de diaclasas, discontinuidades, sino tomamos un volumen promedio del macizo rocoso como tal. O sea, la medida no es una cosa absoluta, pero sí nos da una excelente idea sobre la permeabilidad que va a poder tener este macizo rocoso, ¿ya? Y vamos a manejar, entonces vamos a definir muy bien la presión, porque bombeamos agua a una cierta presión, ¿de acuerdo? Bombeamos agua. Y en este caso, para tener todo controlado actualmente, nos piden, y ahora todos los sistemas son así, de que se haga un registro automático de las magnitudes físicas que estamos usando en el ensayo. Y eso, de hecho, nos ayuda mucho porque evitamos, de hecho, los errores sistemáticos, constructivos o de ejecución del ensayo que se puedan surgir, los errores, digamos, humanos, si quieren ustedes, ¿no? De escritura, de transcripción, etcétera, etcétera, donde colocamos dos transductores de presión. Uno dentro del tramo que estamos considerando, que lo hemos separado, además, ojo, bien importante, con un obturador que se llama Packer. Normalmente usamos entonces un obturador inflable, dice infla es de goma, ¿ya? Y lo controlamos normalmente con nitrógeno o aire. Es una botella de aire que nos permite entonces mantener, obturar este pedazo, que es el tramo
de la perforación que estamos estudiando, que estamos analizando, ¿no es verdad? Y bueno, la construcción es bien sencilla, simplemente metimos todo el aparataje aquí, donde tenemos el obturador. Claro, aquí tenemos conductos, ¿no es verdad?, que me van a permitir introducir y bombear el agua a todo este sector, ¿de acuerdo? Y aquí tengo que medir la presión. Y mido también la presión externa inmediatamente por encima del obturador como tal. Es la presión, es el segundo transductor que colocamos, que me va a permitir medir la presión de la napa freática, ¿no? Y por otra parte, me va a poder dar algún dato porque va a haber dificultades seguramente en que el obturador no sella totalmente, no aísla totalmente este tramo. Enseguida vamos a ver eso un poco. Y toda esa información se va a un registro automático en una computadora. Y por otra parte, tenemos todo el sistema para bombear energía. Para bombear agua aquí. O sea, de hecho necesitamos un buen tanque de agua entonces, ¿no? En muchos proyectos un afán porque no tenemos esa disponibilidad rápida de agua, entonces tenemos que tener un reservorito, un tanquecito de agua y llevar las aguas al lugar donde estamos haciendo el ensayo como cisterna, ¿no es verdad? Tiene su filtro esa agua, tiene que ser agua lo más limpia posible, ¿ya? Para no adulterar los resultados del ensayo. Vamos a medir esto, y aquí lo que falta en ese dibujito que es oficial de la última sugerencia que hace la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas es conectar también el flow meter, el medidor de flujo, a la computadora, que es lo que hacemos en la realidad, ¿no? Hay la válvula, por si acaso, ojo, algo que deben saber ustedes como ingenieros, además futuros, es que siempre hay que tener dispositivos de medición redundantes, o sea, que se repitan. Si me falla por cualquier razón la electrónica, digamos aquí el registro automático de presiones, tengo que tener un elemento que me permita una lectura manual, ¿no es verdad? Eso es bien importante. O sea, la redundancia para nosotros cuando hacemos ensayos, que son prácticos estos, no estoy hablando de que esto hacemos en campo, ¿no? Y hacemos para proyectos y tenemos que hacer este tipo de ensayos. Siempre estamos pidiendo, además se pide actualmente en los alcances de trabajo de estudios que se van licitando y se van haciendo en todo el país, en todo el mundo, pedimos siempre que una perforación a diamantina, un sondeo a diamantina, sea bien usado. Y ese bien usado es hacer esos ensayos de sondeo en el pozo, en el hueco, en el taladro. ¿De acuerdo? Bien, porque hay que aprovechar, hemos dicho en la anterior clase, hay que aprovechar la perforación. Pero una perforación de este tipo es costosa, cuesta mucho. Estamos hablando ahorita, grosso modo, en el mercado boliviano, que es exagerado, pero es lo que cuesta porque tenemos que importar todos los equipos para hacer la prueba, de $150 a $200 americanos por metro lineal de pozo, ¿ya? En España está mucho más barato. Ahorita en España cobran de 80 a 100, no sé si euros o dólares, pero es mucho más barato que lo que cobramos aquí en Bolivia actualmente. Pero es la realidad, el mercado va definiendo el costo de este tipo de ensayos, ¿ya? Entonces, instalamos todo esto y hacemos nuestro ensayo. Y el ensayo lo hacemos normalmente, y tal vez eso está mal, voy a cambiar un poquito más, porque esto debe ser la conclusión, y deberíamos hablar primero de este textito que he escrito ahora acá. Debería estar adelante, ¿no es verdad? Para que sea didáctico, para que ustedes vayan introduciéndose en la lógica de este tipo de ensayo, que es muy importante. Usamos para presas, usamos para taludes, todo lo que es en roca. Estamos hablando de mecánica de rocas, ¿no es verdad? Sacamos en túneles, hacemos este ensayo. Es importantísimo. Y ahora se ha hecho aún más importante en la planificación, en la fase de estudios, antes de licitarse la obra, porque juega un rol muy importante. Y hemos visto que en algunos proyectos que la falta de estudios en este campo ha traído muchas dificultades en la ejecución del proyecto. Normalmente,
hacemos un estudio, vamos en 5 etapas, hacemos 5 etapas, ¿ya? Donde vamos subiendo progresivamente la presión del ensayo, ¿ya? Bueno, partimos en cero, se tiene todo en cero, no se pone ninguna presión natural simplemente que va a ser la columna de agua, y eso también registramos normalmente, aunque empezamos a registrar seriamente es el caudal que se infiltra a partir de una presión constante que generamos entonces con nuestro equipo de 0.2 megapascales, lo que antes llamábamos 2 bares, ¿no? 0.2 megapascales o 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y empezamos a bombear hasta que, manteniendo la presión constante, hasta que el caudal también se hace constante. Normalmente, en norma general, usamos 10 minutos, más o menos. Se estabiliza aproximadamente en 10 minutos. Y registramos entonces ese caudal que estamos bombeando, ¿de acuerdo? A presión constante. La primera etapa, que sería P1, si quieren ustedes, de 0.2 megapascales. Una vez se estabilizó el flujo, después de unos 10 minutos, agarramos y incrementamos esa presión en 0.2 megapascales a 0.4. Y nuevamente y automáticamente al incrementar la presión, incrementa el caudal que se va a bombear. Claro, empieza a haber fenómenos de apertura de discontinuidades, lavado de rellenos, si es que hubiera rellenos. Hay varias razones, ¿no es verdad? Y seguimos en esta etapa 2 nuevamente, esperamos unos 10 minutos hasta que se estabiliza el caudal, hasta que hay estamos bombeando un caudal constante. Hemos logrado ese punto, son otra vez aproximadamente 10 minutos, y volvemos a incrementar otra vez con 0.2. Ya estamos en una P3 que es de 0.6, ¿no es verdad? Y seguimos ese procedimiento hasta llegar a 1, ¿de acuerdo? Una vez hemos llegado a 1 megapascal, que sería la presión máxima normalmente que usamos, esperamos que se estabilice y vamos a seguir el ensayo ahora, pero en forma decreciente, ¿ya? Vamos a ir a la próxima etapa, sería entonces la etapa sexta, donde vamos a reducir, vamos a quitar 0.2 megapascales. O sea, vamos a hacer el ensayo otra vez con 0.8 megapascales. Se estabiliza el caudal y nuevamente bajamos a 0.6 y así sucesivamente. O sea, al final de cuentas vamos a tener un conjunto de datos, ¿ya? Que vamos a tener la presión y el flujo, o sea, el caudal, ¿ya? Que va a ser esto. Este es la presión. Aquí he usado todavía una figurita, debí de usar evidentemente una figura nuestra propia, pero he tomado esto todavía de la publicación básica, donde tenemos la presión, aquí en este caso todavía en inglés. Esto no es la publicación de la Sociedad Internacional de Mecánica y Rocas, porque ahí estamos usando ya el sistema MKS, ¿no? Pero tengo la presión y el caudal. ¿Ven ustedes? En este caso, por ejemplo, que también se da, aquí solamente por razones de presión y para no ocasionar un hidrofracturamiento, se usaron, en este caso concreto, 3 etapas. Fíjense ustedes, solo 3 etapas, ¿ya? Crecieron y aquí no se pudo ir más para llegar hasta la 5ª etapa, porque son datos ya totalmente falseados y no me dan la información que necesitamos como tal. Se sube, bueno, y eso tiene diferentes patrones que hay que estudiarlo, ¿no? Y después se baja nuevamente la presión y se va registrando el caudal respectivo, ¿no es verdad? ¿Ok? Una vez hemos dicho esto, con los datos y los pares de datos que tenemos, ¿no es verdad? Recién, por eso veo que didácticamente no está bien la presentación todavía, nos vamos aquí. Pues ya yo tengo como pares de datos caudal, que lo vamos a expresar en litro minuto por metro lineal del hueco o del taladro, ¿de acuerdo? Es este L, ¿no? Y lo es la longitud del ensayo, ¿no? Tengo que dividir, no, esto está mal,
porque esto está mal. Uy, qué bien que nos estamos viendo. Otra vez me he equivocado, porque el Q tiene que ser el Q de mi ensayo. Aquí esto está mal, tengo que borrar esto. Qué bien que ve. Yo mismo me doy cuenta que cometo errores, pues no me avergüenzo, pero simplemente el litro minuto del ensayo. ¿Ya? Ahora sí está bonito, la longitud del ensayo en L, y aquí está en metros. Ahora sí, muchachos. Ahora sí. Ahora está mejor, ¿no? El lugueón. Es una nueva unidad que ustedes están aprendiendo ahora, que simplemente, si vemos a nosotros perdón, está bien, estoy hablando del lugueón, no de la longitud. Uy, yo mismo me estoy equivocando, muchachos. Estaba muy bien lo que escribí aquí por metro de túnel, está muy bien. Metro de taladros haré, que es un poquito más cristiano que hueco, ¿no? Hueco es cualquier cosa, taladro creo que se entiende mejor. No, estaba por metro taladro. Está muy bien lo que he escrito. Metro de taladro. No, estaba bien lo que había escrito, van a disculpar. Yo soy el que estoy equivocándome. Porque es por metro de taladro. Ese es el lugueón. Esa es la definición del lugueón. ¿Ya? Es la definición del lugueón. Y aquí otra vez me equivoco. ¡Qué barbaridad! No sé por qué me estoy equivocando aquí aquí. Esto tengo que borrar. Doctor, tengo una pregunta. Diga. Esto de la cantidad de ensayos en base a si va a haber fracturamiento o no, como en este caso que nos mostró el ejemplo que ha utilizado 3 ensayos porque va a haber fracturamiento, ¿cómo se define? Se define en función a la misma profundidad que usted tiene del pozo. De hecho, vamos a suponer, buena pregunta la suya además, vamos a suponer que de acuerdo a la profundidad del pozo, vamos a tener esfuerzos, ¿no es verdad? Y podemos, los esfuerzos de los estado de esfuerzos natural en el terreno. Supongo que estamos a 50 metros, ¿ya? De profundidad. O seamos más rápido para que sea más fácil la suma y la resta, 100 metros, ¿ya? 100 metros. Si yo supongo, y vamos a suponer normalmente que el peso unitario del macizo rocoso en el lugar donde estamos son rocas sedimentarias, ordovícicas, un poco viejas, digamos, unos 500 años. Entonces, yo supongo sin ningún problema que voy a estar con un peso unitario de unos 2.600, 2.700 kilonewtons metro cúbico, ¿de acuerdo? Estamos entonces con 2.600 kilonewtons metro cúbico. Por favor, acostúmbrense a manejar pesos unitarios también ya en el sistema MKS, ¿no es verdad? Bien, y voy a suponer, y eso se ha medido, eso vamos a hablar recién cuando estemos en túneles, que el esfuerzo vertical aproximado a un punto por debajo de la superficie es igual al peso de la columna de ese material que estaría sobre ese punto que estamos estudiando. Hablemos de 100 metros, ¿ya? Entonces yo tendría 2.600 por 100, ¿ya? Que me da 260.000, escuche bien, pues 260.000 kilonewtons metro cuadrado, ¿no? Pero es tan grande eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer con tantos ceros? Entonces voy a expresar eso no en kilonewtons, sino en meganewtons. Y eso me da entonces 26 meganewtons metro cuadrado, que sería 26 megapascales. ¿De acuerdo? La presión máxima. Ahora, vamos a suponer nosotros, pero ahí ya, por ejemplo, ya no vamos a llegar a ese rango, por solamente llegamos a 10 megapascales, de que nuestra presión no tiene que exceder esta presión, este esfuerzo in situ, como tal. Tal vez el ejemplo que les he dado no es tan correcto, tenía que hablar de profundidades menores, que es lo que en la práctica se da, por lo cual no usamos
no llegamos hasta 10, hasta 1 megapascal. A ver, hagamos otro ejercicio más sencillo, porque lo que les he explicado y ni yo mismo he entendido, si quieren ustedes. Pero tenemos 2.600 kilonewtons metro cúbico, ¿ya? Y estamos hagamos una prueba un poco más sencilla, digamos a los 20 metros, ¿les parece? 20 metros de profundidad, que es muy usual eso, porque a partir de los 5 metros ya hacemos el ensayo con presiones muy bajas, ¿no? A los 20 metros. Entonces voy a tener como resultado, entonces son 12, 5. Voy a tener en este caso, estoy multiplicando por 20, ¿no? 52.000. Tengo 52.000 kilonewtons metro cuadrado, ¿de acuerdo? Es mucho eso. Entonces voy a tener 52 megapascales, ¿sí? Pero es mucho peso, algo me está fallando. A ver, hagamos juntos el ejercicio, porque es el ejercicio que tenemos que hacer en el campo, ¿no? Cuando definimos hasta qué presión vamos a llegar como presión máxima en el ensayo. A ver, tengo 2.600 kilonewtons metro cúbico, hasta ahí estoy bien. Y multiplico por 20, tengo 52.000 kilonewtons metro cuadrado, que sería 52 megapascales, imposible, pues 52 megapascales. ¿Algo estoy haciendo mal? A ver, ayúdenme. ¿Dónde está mi error? Porque es una magnitud tremendamente grande. No puede ser. ¿Dónde está mi error? ¿Lo ven ustedes? A ver, 52.000. El peso específico está bien. Peso específico ese está bien. Ahí no me voy a quejar. A ver, ¿dónde está mi error? A ver, en unidades, porque se tiene que ser nomás 2.000. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi error? Porque esa magnitud que me sale ahorita es imposible, ¿no? Es imposible. A ver, un ratito, vamos a resolver este problema bien. Yo pongo aquí 20. Porque eso máximo debería ser, y eso hasta 5,2 megapascales debería ser, ¿no es verdad? Y eso, a ver, ustedes ven dónde estoy equivocándome en las unidades. Lo que queremos hacer, a ver, tenemos el siguiente ejercicio que tenemos que hacer. Estoy a 20 metros de profundidad, ¿ya? Y estoy diciendo de que la presión que voy a tener ahí promedio, que va a ser vertical, evidentemente, supongo que las presiones son vertical, horizontal, ¿ya? Va a ser simplemente, esa presión va a ser el peso específico que tengamos de la roca, del macizo rocoso, multiplicado por la profundidad. Eso está bien. Y no me estoy equivocando en alguna unidad. Entonces, a ver. No, pues, discúlpenme, hoy día estoy medio soncito. El peso específico del macizo rocoso, pero ninguno de ustedes me ha dicho. ¿Han encontrado dónde está mi error? Ahorita yo lo he visto, pues, por unidades no me cuadran. Les digo, ¿perdón? El peso específico está en kilogramos por metro cúbico, ¿no? Está mal, pues. No, está totalmente, porque el peso unitario es 26 kilonewtons metro cúbico, por favor. Yo no sé por qué les he dicho 2.600. Imagínense, me ha aumentado 100 veces, ¿sí? A ver, recapitulemos y metamos a la memoria una vez y para siempre. El peso específico del agua, que es la referencia para mí, redondeadito,
¿ya? Según la norma y la norma boliviana también, decimos que es 10 kilonewton metro cúbico. 10 kilonewtons, debería ser 9.81, pero ese 9.81 lo redondeamos a 10 en los cálculos y en los análisis que hacemos. O sea, el peso específico del macizo rocoso que vamos a asumir es de 26 kilonewtons metro cúbico. ¿De acuerdo? 26. Normalmente eso sabemos que los suelos, usted sabe muy bien ahora, en el peso específico de suelos está alrededor de, bueno, de acuerdo a su compacidad, vacíos, patatín, patatán. Suelos finos pueden estar en 16, 17 kilonewtons metro cúbico. Macizo rocoso, hemos dicho, creo que ya hemos hablado de esto, tendría que estar alrededor de 26, 25, 26. Si las rocas son jóvenes, podemos llegar a veces incluso a 24 kilonewtons metro cúbico. ¿Ya? Ok, ahora sí estamos bien. Me estaba aumentando 2 ceros, con razón pues me parecía tan extraño lo que estaba haciendo. Supónganse, decíamos que estamos a 20 metros. Entonces sería 26 por 20. ¿Ya? Eso me da 520 kilopascales. ¿De acuerdo? Que va a ser igual entonces a 0.52 megapascales. ¿De acuerdo? Con soy a 20 metros. Eso quiere decir que para evitar la fracturación hidráulica, cuando yo estoy haciendo mi ensayo un poco somero a 20 metros, no voy a excederme de la presión máxima que va a estar alrededor de 0.5 megapascales. ¿De acuerdo? O sea, seguramente ahí entonces voy a planificar y decir, voy a hacer el ensayo, voy a subir a 0.2, consigo Q, después estabiliza Q, voy a subir a 0.4 y finalmente voy a subir a 0.5 y de ahí voy a volver a bajar. ¿Ahora sí está claro? Y gracias por la pregunta y ustedes me excusan por semejante error que he cometido. Tengan cuidado, fíjense ustedes que de repente ahí escribimos algo mal y todo sale chueco y mal. Por eso les decía alguna vez, y les repito, tenemos que ser bien críticos con nosotros mismos al hacer las cosas. No es nomás aceptar un resultado que sale y listo. Hay que analizarlo. Tiene que ser lógico, ¿no es verdad? Tiene que ser compatible con toda la doctrina que estamos manejando como en el campo de la ingeniería que hacemos, ¿no? Eso es importante y no aceptar así cerrando los ojos. Ok, y para que este dato sea estandarizado, si quieren ustedes, se usa esa presión de referencia que es de 1 megapascal. ¿Y por qué se hace esto? Ojo, alguna vez ya les he explicado y vamos a repetir seguramente el próximo capítulo. Este tipo de ecuacioncitas empíricas, bueno, es una ecuación empírica, ¿no es verdad? Es una definición. Es una definición, se acabó. Lo mejor de todo es que sea adimensional, ¿ya? Adimensional. Aunque aquí no es adimensional, pero donde la presión no debería intervenir. Es por eso que usamos esta presión de referencia que va a ser siempre 1 megapascal. O sea, quiere decir que los lugiones siempre los vamos a referir, nos van a estar referidos, que es una unidad nueva que estamos introduciendo, que estamos definiendo, en función a la presión de 1 megapascal, como tal. Y aquí, bueno, aquí entra evidentemente y la presión efectiva que estamos usando en el ensayo, que puede ser 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ¿ya? De tal manera de que suponemos acá que el lugión que vamos a definir va a ser siempre lineal a la presión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, inversamente proporcional a la presión del ensayo, propiamente dicho. Ahora sí estoy claro. Creo que ahora les agradezco por la paciencia, por mi error grande de que estaba aumentando 2 ceros innecesariamente para decir cómo voy a definir hasta qué presión debo llegar. La pregunta que nos hacía algún colega, ¿no es verdad? Bueno, eso significa que cuando estoy, digamos, sobre los 45, 50 metros de profundidad, ¿ya? Ahí sí podemos llegar hasta 1 megapascal, o sea, hacer las 5 etapas, ¿ya?
Y si estoy más profundo, con mayor razón, ¿no? Si estoy a 100, de hecho, si estoy a 100 metros de profundidad, entonces voy a tener una presión, un esfuerzo natural probable a 100 metros que va a estar por encima de los 5 megapascales, ¿no? Un 5,2 megapascales. Y como mi ensayo va hasta 1 megapascal, entonces no tengo ningún problema en hacer el ensayo. ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Hay un límite entonces que tenemos que hacer. Y de hecho, debo decirles, este ensayo lo hacemos con mucha frecuencia, no con mucha frecuencia, es obligatorio cuando estamos estudiando una presa, la fundación de una presa. El macizo rocoso donde se va a sentar, se va a fundar la presa, ahí es impajaritable, inevitable hacer todos los ensayos de permeabilidad a lo largo de todo el taladro, de todo el hueco, el pozo que hemos hecho, y cada 5 metros. Y más de una vez, si la roca está bastante fracturada, usamos 3 metros como intervalo del ensayo y no 5 metros. Aunque la regla nos dice usen normalmente 5 metros. O sea que vamos a tener valores promedios de lugiones cada 5 metros o cada 3 metros como tal. ¿Ya? Entonces, es la buena definición entonces de lugión. ¿Ya? Ok. Y habíamos hablado en la anterior clase un poco, si aplicamos aquí un modelito, suponiendo que el terreno es homogéneo y es isótropo, encontramos, y aplicando lo que conocemos de Darcy, ¿no es verdad? La ecuacioncita de Darcy, encontramos que un lugión es aproximadamente, hablando entonces en el K de permeabilidad de los suelos, va de 1 a 1,3 por 10 a la menos 7 metro segundo. Bueno, lo importante aquí, puede ser 1,2, digamos, es esta relación. Grosso modo, por lo menos tengan bien en su cabeza, ¿ya?, de que un lugión como unidad de permeabilidad en la mecánica de rocas equivale aproximadamente, podríamos decir, ¿no?, a 10 a la menos 7 metro segundo, que ya es la permeabilidad que corresponde a una arcilla, ¿no? ¿Ya? Ahora, yo les digo, si alguien quiere esta publicación, porque no está libre, hay que ser miembro de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas para poder disponer de esta información. Y ustedes, por si acaso jóvenes, podrían hacerse miembros de la Asociación Boliviana de Geomecánica, el BAC, y se hacen socios de la Asociación Boliviana. Nosotros mandamos cada 6 meses a nuestra sede mundial en Lisboa la lista de nuevos socios o de socios habilitados en Bolivia, y recibirán su password y su código para poder entrar a toda la biblioteca que tiene la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. Además, hay una ventaja más, mire, ya estoy haciendo propaganda por la asociación, es de que tenemos derecho a bajar hasta 100 artículos que normalmente son indexados y son caros y no están disponibles en la red, hasta 100 artículos en forma totalmente gratuita, en función por el hecho de ser miembros de una sociedad nacional como tal, ¿ya? Si ustedes quieren ser miembros, busquen ahí en la red, está ahí la dirección de la Asociación Boliviana, que es el capítulo de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, ¿no? Y se hacen miembros. Creo que la cuota para estudiantes estaba miren, no me equivoco, en alrededor de $20 americanos, creo, al año, ¿no? Y les da una serie de beneficios, es la ventaja, ¿no? Al que esté interesado, hágase miembro de la Asociación Boliviana, del BAC, y va a tener acceso directo a esta información. Sin embargo, ahora, si quieren que les mande esta publicación para que la tengan, es un documentito pequeño de 25 páginas o 25 páginas, con mucho gusto yo la voy a difundir entre ustedes, ¿ya?, para que la tengan. El que quiera la pide, o si quieren la mando, y el que quiere la usa, si quieren ustedes, ¿ya? Ahora, aquí vamos a tener un poco de cuidado con Packer. Aquí les presento el ensayo con doble Packer, ¿ya? Lo que les presenté hace un momentito es un Packer simple, pero todo se hace lo mismo, simplemente que hay
dispositivos con un packer, un solo obturador, y hay otros que tienen 2 obturadores. Ya no presento esa figurita, pero sí tenemos que tener cuidado acá sobre todo, porque vamos a tener pérdidas que no tienen que ver con la permeabilidad que estoy estudiando en este tramo estudiado, que sería este flujo con flechas grandes, que además se va a ir moviendo a través de las discontinuidades, ¿no? Porque si el agua se mueve un macizo rocoso es a través de las discontinuidades. Si están abiertas, no están abiertas, si tienen relleno, no tienen relleno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener cuidado evidentemente en la parte de los obturadores, ¿ya? Porque vamos a poder tener corrientes, pérdidas de aguas parasitarias a través del contacto del packer del obturador con el macizo rocoso, si es que no se ha apoyado muy bien este obturador, que es un elemento, digamos, flexible, inflable. Lo inflamos aquí con aire, con nitrógeno, o finalmente, últimamente hemos estado usando unos packers que se los infla con agua directamente, ¿verdad? O vamos a tener un flujo de este tipo por aquí alrededor. Desde acá se nos va a salir un poco el agua. Y claro, eso tenemos que observar. Y si tenemos la posibilidad de observar el nivel freático que tenga el pozo, ¿ya? Entonces, y esto sube, bueno, de hecho, si el nivel sube, quiere decir que aquí hay un flujo, ¿no? Que hay un flujo entre el packer y el macizo rocoso por las paredes, que no ha cerrado muy bien, no ha obturado muy bien, o un flujo de este tipo. Tenemos que estar conscientes de esto, ¿no? El ensayo, en la medida posible, tenemos que medir el caudal que simplemente se infiltra en el macizo rocoso en el tramo que estamos estudiando como tal, ¿ya? Ok, en base a esto y con la formulita, entonces, esto voy a ordenarlo un poquito después de la clase para mandarles este capítulo. Primero vamos a poner la descripción del ensayo, tiene que estar acá, y esto tiene que estar en la próxima lámina, si quieren ustedes, y esto en la tercera, ¿no? Calculamos entonces los lugiones para cada uno de los pasos, ¿no es verdad? Eso ya habíamos hablado. Calculo, y es bien sencillo porque tengo los datos experimentales y voy a hacer también mi patrón, flujo, presión. Y en base a esto vamos a hacer la interpretación del fenómeno que estamos viendo, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, cuando tenemos el flujo que tenemos el par de datos, presión, caudal. Cuando vemos este tipo de esteresis, sube y al bajar se hace más grande, que es lo que se presenta aquí en cierta medida. Aquí sí podemos decir que estamos hablando de un flujo laminar. ¿Cuándo es el flujo turbulento? Fíjense ustedes, es a la inversa, si quieren ustedes. O sea, podemos deducir, y al deducir vamos a definir, además se define, y eso lo hizo el señor Camilo Quiñones ya en el 2010, mira, hace 11 años, la interpretación de un ensayo de permeabilidad tipo lugión, y nos dice, en este caso, adopten como lugión promedio de ese tramo que están estudiando aquel valor que encuentran en la tercera etapa, ¿ya? La tercera etapa. Y así nos da el registro, nos da las explicaciones necesarias para hacer la elección del valor del lugión que vamos a adoptar. O sea, fíjense ustedes, no es un dato único, ¿no? Porque va variando el lugión en función a la etapa, en función a la presión que estamos aplicando y el ensayo respectivo, en la etapa respectiva, ¿ya? Tenemos 5 casos, entonces. Bien, esto ya hemos visto, ya no voy a entrar en detalle, el que quiera más información, trate de estudiar un poquito un parte de ensayo lugión de la práctica, realmente. En este caso, por ejemplo, eso sí solamente lo voy a decir, llegamos solamente hasta, y aquí está por si acaso, esto está basado en la experiencia de española, donde todavía están usando, no el sistema MKS, y por eso quería decirles, todavía estamos zapateando, están usando el sistema técnico, donde la presión está en kilopounds. Pero aquí fíjense, los españoles sí hacen diferencia bien clara entre kilomasa
y kilofuerza, que no lo llaman kilofuerza, lo llaman kilopound, con su acrónimo KP. Espero que ustedes sepan entonces, anótense por favor, que cuando se les pregunte y cuál es la simbología que usan el sistema técnico de unidades, ¿no? Al estilo español, evidentemente, para fuerza. Para fuerza es el kilopound. De hecho, entonces aquí yo tengo un kilopound centímetro cuadrado que significa 0,125 megapascales. O sea, aquí hemos empezado con este valor, hemos ido incrementando a 0,25 megapascales, o que es lo mismo a 2,5 kilopounds centímetro cuadrado. Hemos subido a 3,75, el tercer, y hemos llegado al máximo de 5 megapascales. Aquí estábamos, que finalmente la profundidad del tramo inferior, del tramo, no tenía que ser más que esto, ¿no es verdad? Ahora, si ustedes se fijan en este valor máximo que habíamos dicho acá, corresponde más o menos al análisis que hemos hecho un momento, porque aquí si ven ustedes cuál es la profundidad del tramo superior e inferior, 25 a 30, es un tramo de 5 metros, y aquí estamos un poco exagerados, ya corriendo el riesgo de que se tenga hidrofracturación, pero lo hemos hecho, ¿no? Hemos llegado a este máximo y hemos bajado nuevamente a 375 megapascales, a 0,25 megapascales y a 1,25 megapascales. Toda esta información, entonces, son los datos que finalmente me han dado entonces, y finalmente el caudal. Tengo la presión, entonces, claro, me es fácil entonces dibujar la función flujo-presión, ¿no es verdad? Y aquí tengo el ascendente y el ascendente. Aquí más o menos se ve que esto tendría que ser un poco turbulento, ¿no es verdad? O que tenía relleno. En este caso, nuestra conclusión fue de que teniendo los valores, y aquí tengo el registro, por eso, el que quiera un poquito más estudiar esto, por favor, analice con calma esa tablita y la va a tener toda muy clara, ¿no es verdad? Hemos llegado a la conclusión de que aquí estamos con un guión de 25. ¿Ya? Y algo que les dije en la anterior clase, mire, ya media hora hemos perdido en esto, pero es bien importante ese ensayo, les digo, y ustedes que están en pregrado, que lo sepan, es muy importante también. El que está haciendo su mención en geotecnia o hace su posgrado en geotecnia, claro que eso tiene que estudiarlo en mucho más detalle, ¿no es verdad? Porque tiene que trabajar con eso también ya en la práctica, ¿ya? Aquí estamos usando unidad Luguión. Nosotros hemos definido ese Luguión como LU, ¿ya? O sea que vean ustedes que a veces no nos estamos poniendo totalmente de acuerdo en el mundo sobre la nomenclatura que deberíamos usar. Aplicación. ¿Cuál es la aplicación que tenemos acá? Ve, esto está mal. Permítame un ratito que cambie porque esto debería estar al revés. Y me he permitido y no he colocado acá un dato de una presa nuestra en Bolivia, que hacemos lo mismo, pero quería mostrarles un poco acá la experiencia que es portuguesa, el señor Muralla. Hace poco, hace 2 semanas será, nos dio una conferencia muy interesante sobre la caracterización del macizo rocoso for hydropowers, que incluye presas. Y fíjense entonces cómo presenta él, con la salvedad de que yo no estoy de acuerdo con esa presentación, por eso también les estoy mostrando, porque normalmente cuando hacemos un corte, estudiando una presa, un corte transversal, un corte, en este caso transversal al lecho, al valle, o sea, un corte según el eje de la presa, ese es en planta, ¿no es verdad? En planta aquí está el eje, aquí está el valle, y la presa va a atravesar de un lado al otro, cerrando, ¿no? Creando las condiciones para crear el embalse. Normalmente siempre, y es la norma, y aquí no se ha aplicado bien esa norma, siempre vemos todo, observamos ese corte mirando hacia aguas abajo. Significa entonces que a este lado es lo que tenemos llamarlo margen izquierda,
y este otro lado sería margen derecha, ¿no? O sea, cuando estoy mirando hacia aguas abajo. Aquí se ha hecho un corte, se ha presentado un corte mirando hacia aguas arriba, pero esa no es el convenio que se tiene para graficar y demostrar. Está mostrando la misma información, pero habría que volcarla a 180 grados en el eje, ¿no es verdad? Entonces, con todas estas perforaciones, fíjense que se han hecho acá, y son varias para esta presa, ¿no? Aquí no tenemos que ahorrar, que lamentablemente quieren que hagamos todo un estudio con 2 o 3 perforaciones cortas, una presa imposible, y los grandes problemas vienen después, definitivamente, ¿no es verdad? Bueno, y haciendo los ensayos de permeabilidad, vamos a hacer nuestro modelo hidrogeológico de esta parte, que es todavía bidimensional, ¿no es verdad? Y nos vamos a ayudar naturalmente con todo lo demás, con la geofísica y qué sé yo, y vamos a definir las zonas de cierto rango de permeabilidades, ¿ya? ¿De dónde sale esto? De todos los ensayos de permeabilidad que hemos podido hacer en todos estos, que son más de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 taladros de diferentes longitudes, de diferentes profundidades, ¿no es verdad? Donde además vamos a distinguir claramente dónde hay fallas y dónde hay filones, como lo llaman en portugués, ¿no? Y dónde hay mantos de material diferente. O sea, podemos hacer un buen modelo hidrogeológico acá, ¿no? Por ejemplo, lo que está pintadito en azul acá, o en celeste, es más celeste que azul, celeste, se dice que las unidades Lugión son mayores a 20, bastante permeable. O sea, eso vamos a tener que inyectar necesariamente, ¿no es verdad? ¿Ah? Y además, se pinta acá, y de acuerdo al esquema que tenemos, el celestito más bajo está con permeabilidades que pueden ir de 5 a 20, que es mucho también. Eso nos dice que aquí yo tengo que trabajar intensamente. Y el verde que ya no lo puse aquí tiene otra permeabilidad. Aquí siempre pintamos, cuando hablamos de presas, ya el plano de fundaciones, como lo llaman aquí, superficie de inserción de la fundación, ¿no es verdad? Y estamos definiendo. O sea, se junta toda la información que hemos podido reunir, que hemos podido determinar en campo, in situ. Esto uno no debe inventarse en la práctica. Y es lo que estamos haciendo en la mayoría de las presas, ¿no? Mire, vamos a empezar, espero yo, tengo que ir la próxima semana ya, yo creo, a Tarija, con la revisión del diseño final y el diseño finalísimo, se va a llamar ahora, ¿qué nombre más puedo ponerle? Para hacer una presa en norte de Tarija, en Carachimayo, por ejemplo. Y toda la información que hay la tenemos que usar, más la información adicional que se tiene que hacer seguramente en el estudio, ¿no es verdad? Y es el diseño. En base a toda esa información, fíjense ustedes, entonces se define las inyecciones de consolidación, que son las cortas, y las inyecciones de impermeabilización, porque tenemos que garantizar de que la fundación de la presa sea casi impermeable. Eso es imposible decir que va a ser impermeable, ¿no? Casi impermeable, de tal manera de que podamos entonces resolver el problema, ¿no? Y reducir las pérdidas de agua. Y sobre todo en Bolivia tenemos que ser aún más cuidadosos porque el agua es muy, muy preciada. Tenemos en general prácticamente todo Bolivia en la parte occidental, suroccidental, es árida, semiárida, todos los valles que tenemos, falta agua, ¿no? Los valles mesotérmicos. Tenemos suficiente agua solamente en el norte y noreste del país, no hay precipitaciones suficientes. En Chapare, de hecho, ustedes saben que tenemos precipitaciones que van en algunos lugares hasta 5 o 6 mil milímetros año, y llueve casi todos los días ya por medio. Ahí no tenemos problemas de agua. El problema de agua está aquí en la parte alta, en las montañas, ¿no? Donde tenemos los valles que podrían tener una producción mucho más grande agrícola y tenemos que resolver problemas de agua potable, como es el caso de Cochabamba, ¿no es verdad? Hemos tenido que ir ya varios kilómetros hasta la cuenca del otro río, que es el río Beni. Todos somos la Amazonía, hemos tenido que hacer un gran trasvase
para tener agua en Cochabamba, ¿no? Agua suficiente que ahora está ahí disponible, pero no se la distribuye. Bien, el otro ensayo que sí vamos a hacer, los sondeos, y claro, hay más ensayos que hacemos para una presa, por ejemplo, pero esos ensayos también son bien importantes. ¿Por qué? Porque la gran dificultad que tenemos en nuestra práctica profesional, trabajando en las rocas, en los macizos rocosos, es de que tenemos que deducir razonablemente, usando toda la información disponible, la teoría actual disponible, el módulo de deformación del macizo rocoso. Eso nuevamente rara vez lo medimos en forma precisa, ¿no? Sino que tenemos que echar mano a, primero, ecuaciones empíricas. Eso hemos hablado en el capítulo 3. Segundo, ensayos. Y uno de los ensayos ahora que sí estamos usando es el ensayo pesiométrico o el dilatométrico, que se dice, ¿no? Que tiene su norma. Aquí les anoto siempre yo la norma para que tengan como referencia y sepan que los ensayos y todo lo que hacemos para que sea reproducible en el futuro y sea homologable, su resultado tiene que respetarse y tiene que hacerse una norma, ¿ya? En este ensayo hacemos algo otra vez bien sencillo. Vamos a medir nuevamente dos parámetros importantísimos, ¿no? Vamos a medir una presión radial sobre las paredes del taladro. Vamos a introducir entonces una presión radial sobre las paredes del taladro, ¿ya? Y el desplazamiento radial simultáneamente. Fíjense ustedes, en este ensayo pisiométrico en un sondeo, medimos una presión radial que tenemos que generarla y medirla. Desde afuera estamos haciendo esa presión y vamos a medir el desplazamiento radial como tal, ¿ya? Para calcular el módulo de deformación del macizo rocoso. Y vamos a calcular el módulo entonces, ¿ya? Sacaré esto, queda muy feo, mejor que sea... no, ese estaría bien el mayúscula, ¿no? Ese está bien, pero eso no puede ser. Eso que sea minúscula nomás. Y para esto vamos a tener tres posibilidades, aunque normalmente estamos usando exclusivamente casi ese, porque en rocas es solamente esto, por los otros son pazuelos, hacemos un hueco o un taladro perforado. Si estoy usando aquí taladro, permítame que cambie eso, no sé si voy a poder cambiar. Usaremos acá taladro, ¿ya? Queda un poquito mejor que hueco. Hueco puede ser cualquier cosa, ¿no? Taladro. Y tenemos el PVP, que es el que usamos. Primero hacemos todo el taladro bien bonito, etcétera, etcétera, y después vamos a introducir todo el rataplan, que enseguida les voy a mostrar todo el instrumento que usamos para hacer este. Me he olvidado poner, por ejemplo, una foto. Voy a poner unas fotitos del equipo del obturador como tal. Me parece que va a ser bonito que tengan ustedes también esa idea clara, ¿no es verdad? O sea, vamos a tener una curva de este tipo más o menos, entre el desplazamiento radial y la presión aplicada en las paredes. La presión la vamos a aplicar también a través de un dispositivo flexible como tal. En rocas, la presión máxima que vamos a ejercitar es de 20 megapascales, hasta 20 megapascales podemos ejercitar para encontrar esta relación. Y por acá con 20 megapascales normalmente ya vamos a estar en el límite de fluencia o en el comportamiento totalmente plástico del macizo rocoso. Claro, como todo se tiene que ir acomodando primero, etcétera, etcétera, normalmente cuando tenemos el taladro preperforado vamos a tener una curva un poco diferente, ¿no? Y vamos a empezar desde acá a hacer los análisis. Cuando hacemos el ensayo pisiométrico, partimos de la hipótesis simplificatoria de que ese medium que estamos viendo es prácticamente isótropo y homogéneo,
¿ya? Y que tiene sobre todo un comportamiento elástico como tal. Pero veamos un poquito la sonda. Mira, aquí les muestro ya muy bonito la sonda esta, especial del ensayo de sondeos, ¿ya? Donde tenemos la sección de ensayo como tal es esta. Este es el material, la membrana, si quieren ustedes, que vamos a ponerla a presión. Es esta membrana que ven aquí ustedes, que la vamos a poner a presión, porque entonces radialmente voy a introducir una presión contra las paredes del hueco, porque aquí está el hueco, ¿no es verdad? Aquí está el taladro. Contra las paredes es una presión radial, porque la logro eso a través de agua. Uso agua para inflar esta membrana flexible, ¿no es verdad? Y a la vez tengo todo un dispositivo acá interno para medir el desplazamiento radial como tal. Bueno, es la condición que se tiene entre los diámetros. Normalmente ahorita lo que hay disponible en el país, les cuento, es todo el equipamiento para hacer ensayos en taladros NQ. Taladros NQ. Ya hemos hablado en la anterior clase. Tenemos taladros NQ y HQ, ¿no es verdad? El taladro NQ me deja un hueco inicial de alrededor de 73 o 76 milímetros, si no me equivoco, ¿ya? Entonces el NQ. Tenemos todo el dispositivo acá y todo el cablerío que tiene que salir hacia afuera, ¿no es verdad? Si se fijan aquí en este esquemita, entonces tenemos también la manguera de presión que se llama, vamos introduciendo agua aquí a esta parte inflable, si quieren ustedes, a la membrana flexible como tal. Y todo ese instrumento lo vamos a bajar con cuidado, enseguida les muestro unas fotitos, con varillaje especial, ¿no es verdad? Hasta colocarlo exactamente en el lugar donde quiero hacer el ensayo como tal. O sea, son equipos bien delicados que y tenemos muy pocos en el país. Que yo sepa, en este momento hay 1 o 2 equipos en el país de este tipo, para hacer este tipo de ensayos, pero se está haciendo, es la ventaja, ¿no es verdad? Bien, aquí les muestro un poquito el sistema aquí de adquisición de los datos de desplazamiento de las paredes del taladro, del hueco aquí, ¿no es verdad? Es un sistema de este tipo. Electrónicamente son esas 2 aletas que se van moviendo hacia afuera, porque estoy ejerciendo de adentro hacia afuera una presión, que es la presión del agua sobre toda la membrana flexible, ¿no es verdad? Entonces, eso va a ocasionar, estoy poniendo una presión muy grande acá, de que la cavidad se deforme, se va a desplazar también radialmente, y ese desplazamiento, ese delta R, lo voy a medir acá con estas 2 elementos que se van a mover junto con las paredes, porque este punto y el otro punto allá están totalmente apoyados a las paredes de la malla flexible que se va a mover junto con el macizo rocoso. Así puedo medir ese desplazamiento. Claro que aquí hay harto trabajo de mucha gente y hay harta electrónica para hacer posible esto, ¿no? Lo que hacemos entonces es una medición eléctrica y electrónica, en este caso casi porque son magnitudes muy pequeñas, de magnitudes físicas. La magnitud física es aquí el desplazamiento de las paredes como tal. Y para hacer el ensayo, mira, aquí tengo el instrumento real, fíjense, aquí está todo el dispositivo y aquí está la membrana inflable. Y esta membrana inflable tiene que estar conectada al sistema de bombeo y hay que usar agua limpia, ¿no? Este es un ensayo que hicimos el año pasado, o sea, hace algo más de un año, para la presa Cehuencas en Iberizo, ¿no? Entonces estamos aquí echando la agüita con su manómetro y también estamos captando los datos todo electrónicamente. Y aquí ya se va introduciendo toda la sonda al taladro, como tal, toda esta sonda que tenemos que introducir al taladro, ¿ya? El equipo es electrónico,
Y fíjense ustedes acá, y por eso me llama la atención y tengo que decirles que todavía, eso es un equipo nuevo, diseñado y fabricado en España, donde de presión siguen con el sistema equivocado, ¿no? Por lo menos deberían haber colocado aquí kilo pound. Al fabricante ya le hemos dicho que tenga cuidado que use bien las unidades, ¿no? Está usando aquí kilogramos, centímetro cuadrado. ¿Qué es la unidad que ustedes están usando? Que las han enseñado en estructuras, en hormigones y qué sé yo, ¿no? Que está mal, pues. Definitivamente para mí es una aberración, para mí es un error, yo lo llamo error cardenal, ¿ya? Y cuando alguna vez se escribe, les diga error cardenal, quiere decir que de hecho lo que han hecho es, no tiene validez. No podemos cometer errores cardenales, ¿no, verdad? Y aquí el radio, ¿no? Y toda esta información que va llegando a ese transductor, o sea, llegan ondas electrónicas acá que las transforma y acá directamente en forma integrada se registra, ¿no? Tenemos un buen programa y vamos registrando todos los datos y al hacer el ensayo mismo ya estamos controlando qué es lo que está pasando, ¿ya? Aquí tenemos esa forma, la forma de la curva que les decía que vamos a encontrar, que es esta. Ahí, ¿dónde está? Que es esta más o menos, fíjense, ¿no? Y claro, aquí hemos tenido en este caso un periodo mucho más largo de ajuste, ¿no? Para después empezar, que se va incrementando aquí entonces la presión y aquí está la deformación del radio como tal. O sea, hacemos ese ensayo entonces controlando, midiendo en el momento, a tiempo real, el fenómeno que va ocurriendo, ¿no? Captamos todos los datos y automáticamente tiene un programita, viene ya con la sonda, el programa que nos permite mostrar toda esta información, la archivamos y con esta información, con todos esos datos, hacemos todo el proceso necesario como tal. Y vamos a tener entonces diferentes tipos de curvas. Y claro que vamos a llegar siempre a la presión máxima, ¿no? No vamos a ir más allá de esta, ¿no? Y diferentes formas. Por ejemplo, si usted tiene esto, es bien práctico, nunca nos ha pasado porque, bueno, no hemos hecho tampoco tantos ensayos, ¿no? Hemos hecho hasta el momento en el país 30, 40 ensayos, que no es tan caro, pero la gente todavía no entiende que hay que hacer este tipo de ingeniería, que es importantísimo para nosotros, ¿no? Son las diferentes curvas que vamos a poder tener. Y lógico que tenemos un límite también, la deformación del hueco, del taladro, la cavidad, máximo, ¿no es verdad? En este caso llegamos a la deformación máxima y no a la presión máxima, pero ahí nos quedamos. O sea, el equipo tiene también sus limitaciones, ¿no? Físicamente, el mecanismo de medición de los desplazamientos de las paredes del taladro tiene un límite máximo, ¿no? Y ahí nos vamos a quedar, ¿no? La curva clásica evidentemente es esta. Está pintada aquí un poquito en marrón, un café claro, ¿de acuerdo? Esa va a ser. Y vamos a tener el otro caso en que no podemos llegar a la parte totalmente de plastificación, digamos, o de incremento muy grande de las deformaciones, de los desplazamientos en función al incremento de la presión, ¿no? O sea, son las 4 curvitas clásicas que vamos a poder tener cuando se hace un ensayo de este tipo, ¿ya? Aquí esto es reducido mucho, con otras palabras, entonces aquí nuevamente el ensayo del presurímetro es simplemente entonces esto, ¿no es verdad? Tengo esta presión, bueno, esta presión, aquí estoy hablando de acción es menos reacción, ¿no? La acción viene del agua a presión, que ejerce una presión radial. Como todo esto tiene que estar en equilibrio, entonces la reacción es este P. O sea, estoy dibujando aquí directamente para tener bien claro las variables, esta presión, y aquí este delta R, ¿no? Va a ir incrementándose, parto de un RO inicial, un radio inicial del hueco, y aquí voy a ir midiendo el delta R. Y esos son los datos que voy a tener, ¿ya?
lo que voy a sacar depurando todo. Y naturalmente vamos a primero calcular el módulo de deformación basándonos en la teoría de la elasticidad simplemente. ¿Ya? Es la integración de todo el aparato. Eso vamos a hablar con más calma en el curso de túneles. Estoy un poco, voy a tener que dar un tiempito reforzando lo que habrían estudiado ya en la materia de la mecánica del medio continuo y las ecuaciones básicas de equilibrio, la ecuación básica de compatibilidad y las ecuaciones básicas de la ley constitutiva, ¿no? Para llegar a esos tipos de datos. Y es bien importante, y sobre todo en suelo se usa mucho el dilatómetro actualmente, que nos da un montón de otros datos fundamentales del comportamiento del suelo, también de las rocas, ¿no es verdad? Y vamos a ver aquí, ojo, eso es suponiendo que es la parte elástica, ¿no? Por eso tenemos aquí el módulo normal, está entre los rangos donde tengo el P1, donde empieza a demostrar un comportamiento lineal. ¿De acuerdo? Lineal, hasta el P2, que más o menos sería el que corresponde a una presión de fluencia, donde empieza a separarse la roca, el macizo rocoso, de la linearidad como tal. Entonces es el P2 que llamamos aquí. Vamos a usar esta formulita. Y también vamos a calcular el módulo de recarga como tal. Aquí se ha hecho un ensayo, se ha llegado hasta este punto, se ha bajado la presión, se va registrando las deformaciones y se vuelve a subir, ¿no es verdad? Hasta llegar al máximo. En este caso, cuando hacemos el cálculo del módulo de deformación de recarga, estamos haciendo ese cálculo entre la presión 3 y la presión 4. Y naturalmente siempre vamos a usar el valor que corresponde a esas deformaciones relativas, ¿no? Delta R, RO, el que corresponde a este punto, menos la que corresponde al punto 3. O sea, la figurita es bien explícita y les ayuda a comprender directamente cómo se procesa. Entonces, resumiendo, el cálculo del módulo de deformación. No, el ensayo es para calcular esto, para sacar datos, que son esos pares de datos, son pares de deformación, aquí es deformación relativa y la presión, de donde calculamos un E. Y lo calculamos, ojo, suponiendo un comportamiento elástico, lineal elástico del macizo rocoso, ¿ya? Y vamos a tener lo siguiente, para analizar bien. Estamos buscando el módulo de deformación, y es el macizo rocoso el que nos interesa para los problemas, ¿no? Para resolver problemas, que es bien importante que esté eso claro, y tenemos que tener un valor y tenemos que justificarlo cuando hacemos un análisis ya en detalle, ya cuando estamos ya prácticamente en un diseño final o una factibilidad muy avanzada. Tenemos que justificar los valores que podamos y tengamos que asumir, ¿no es verdad? Es necesario esto. Bien, y aquí vamos a comparar esto, y esto nuevamente es Muralla, quien dio hace poquito esa conferencia en la cual yo saqué un par de datos hace un momento como ejemplo de una presa, ¿no? Esta gente, Pinto da Cunha y Muralla, trabajan en el laboratorio de ingeniería civil de Portugal, en Lisboa, un señor laboratorio. Verlo nomás da envidia, les digo, ¿no? Y centenas, no decenas, centenas de gente trabajando en todos los departamentos, una belleza. Bien, ellos se han dado la molestia de comparar los resultados. Es el módulo de deformación del macizo rocoso. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado en la anterior clase, en el capítulo 3, de que normalmente el módulo de deformación, rocas, macizos rocosos, lo usamos como unidad, usamos el gigapascal, ¿ya? Por cierto, tenías que tener muchos ceros, gigapascal. En suelos usamos el megapascal, ¿ya? Pero estamos hablando aquí de roca, no de suelo.
Y aquí tengo los 3 ensayos posibles que puedo tener, ya para determinar este módulo de deformación del macizo rocoso, como quieran, o de la roca, el macizo rocoso. Y aquí compara datos de laboratorio, donde el volumen de la muestra es muy pequeñito, ¿la verdad? Datos de un ensayo presurométrico, donde ya el volumen que estamos considerando es más, alrededor de 1 metro cúbico, y finalmente un ensayo de placa, donde ya estamos con volúmenes incorporados en el análisis de 10, 20 metros cúbicos, ¿la verdad? Mucho más grande. Y que aquí está el efecto, que ese es el gran factor de escala. Si partimos nosotros solamente de ensayos de laboratorio, en este caso concreto, primera observación, no voy a insistir mucho más en esto porque, verdad, ustedes son pregrado y no quiero, si bien tienen que saber, pero darles más carga, más trabajo. Pero fíjense, se han hecho, caso concreto ha sido esto, ¿eh? Ojo, de una presa. Se han hecho ensayos de laboratorio y fíjense ustedes los ensayos que se han podido obtener y las mediciones que se han hecho, desde casi 90 gigapascales hasta 20 y tantos, 26, 27 megapascales. O sea, no se olviden entonces, fíjense ustedes acá claramente, que estamos hablando de una magnitud estocástica, definitivamente, es la naturaleza. Por eso que tenemos que manejar la estadística un poco para resolver este tipo de problemas, ¿no es verdad? Bien, pero si hacemos con el mismo macizo rocoso, de ahí salió la roca intacta, ¿no es verdad? Hacemos ensayos presurométricos y se obtienen este rango de valores. Claro que esto podemos dibujarlo, presentarlo bien bonito, poniendo aquí su función de densidad y qué sé yo, ¿no? Y aquí finalmente en un ensayo de carga de placas, que es lo más recomendable para obras grandes, ¿no? ¿Ah? Donde sigue habiendo una dispersión. Pero los promedios en general, miren cómo van bajando. Por eso el efecto del volumen ensayado, ¿no? De 60 que teníamos acá de gigapascales, aquí estoy bajando a unos 25, 23, 24. Y si tomo en cuenta un volumen más grande, llego a 20. O sea, 1/3 de lo que hemos medido en laboratorio. De hecho, el programita es el Rock Lab, que es el Rock Data, el que están usando ya ustedes que ya lo tienen, tiene la posibilidad de que introduzcamos el EI, o sea, el módulo de formación de la roca intacta, para calcular con la formulita de Hooken-Dieterich el módulo de formación del macizo rocoso, ¿verdad? Es una función empírica, pero que refleja claramente este tipo de situaciones como tal. Y aquí veamos también la gran incertidumbre que tenemos, ¿no? Es que es un problema serio y todavía no está resuelto. Seguimos pataleando y necesitamos mucho más datos para poder saber más, tener más consistencia en los datos y en los valores y en los métodos que usamos para determinar valores que nos sirven después para hacer unos análisis de formación, nuestros análisis tensodeformacionales, ¿no es verdad? Con elementos finitos, diferencias finitas y todo eso. Y veamos aquí el efecto del volumen y el grado de fracturamiento y anisotropía. Claro, el grado del volumen y la intensidad de discontinuidades acá, ¿ya? Ustedes pueden ver eso fácilmente, ¿no? Ahí lo tenemos. Y fíjense ustedes, y la anisotropía, decía yo, lo que sacamos haciendo, y son los datos acá, se ha hecho en laboratorio, pequeñas piezas, fíjense ustedes, de todas maneras es una dispersión bastante grande, ¿no? Y aquí está la dispersión que se tiene haciendo los ensayos presurométricos que acabamos de ver, ¿ya? Y la dirección de la anisotropía. Fíjense, es el mismo material, totalmente aquí, con la esquistosidad bien definida, que es paralelo a los esquistos,
perpendicular a los esquistos, y tenemos un módulo de deformación mucho más pequeño, si quieren ustedes, ¿no? Aquí tengo promedio, digamos, para laboratorios de casi 80 gigapascales en dirección paralela a los estratos, a los esquistos, a esa esquistosidad que está aquí bien clara, y aquí apenas tengo 40, la mitad, ¿verdad? Cuando es perpendicular a esos esquistos. O sea, estas rocas, evidentemente, por ejemplo, en nuestro país casi todas son silúricas y devónicas, que tienen cierto grado además de metamorfismo, lutitas, entre metalutitas, pizarras. Vamos a tener estos casos claros, ¿no? Donde los modelos que hacemos, suponiendo que el material es isótropo homogéneo, son un remedio de la realidad, porque no son isótropos ni homogéneos, son anisótropos heterogéneos, ¿no es verdad? O sea, hay un efecto muy grande. Esto les muestro simplemente para que estén conscientes de lo que podamos hacer con todo el esfuerzo, la mayor precisión de estudios, de ensayos que podamos hacer. Siempre están todavía ya para aplicarlos y hacer predicciones, ¿no? Hacer decir cómo se va a comportar la obra, y si está lejos si está dentro o muy cerca de un estado límite último, tiene una serie de connotaciones, ¿no? Que nos obligan entonces a definir muy bien el famoso factor de seguridad, o los factores parciales de seguridad como tal, ¿ya? Bien, aquí acabamos entonces este capítulo con un par de observaciones para que quede bien grabado en la memoria de ustedes, ¿ya? En las fases de desarrollo, los estudios que podamos hacer, por favor, tenemos que hacer en estas fases, hacer toda la geología, geotecnia, las primeras fases, las primeras etapas, ¿no es verdad? Porque son las fases de desarrollo de una obra geotécnica. Aquí vamos a hacer estudios de factibilidad, anteproyectos, estudios de factibilidad, incrementamos nuestro trabajo, proyectos de diseño definitivos o licitación. Lo que antes hacíamos así, prefactibilidad, factibilidad, diseño final, ahora se ha reducido a 2 fases nomás en Bolivia, ¿no es verdad? Tenemos estas 2, diría yo, el 1 y el 2, que incluye un informe técnico de condiciones previas, según el reglamento que está vigente en Bolivia desde el año 2015, y lo hizo el Ministerio de Planificación del Desarrollo, y el diseño final, que lo llamamos ahora diseño técnico de preinversión, ¿no? Lo que antes llamábamos el TESA también, ¿no? Y licitamos la obra. Había una gran diferencia antes, y en Bolivia todavía no estamos siguiendo esta lógica de ir de la prefactibilidad a la factibilidad para llegar al diseño final, ¿no? Y durante la construcción, claro que tenemos que hacer un montón de ejercicios. Y las campañas de reconocimiento que tenemos que hacer acá, ¿no es verdad? Va a estar formada por unos estudios preliminares, prospecciones geofísicas, ya hemos hablado suficiente, y después las perforaciones, sondeos y todos los ensayos que vienen acá. Aquí debería poner ensayos in situ y ensayos en laboratorio, ¿no es verdad? Ensayos que es fundamental, con campañas de reconocimiento del terreno. Para tener una idea del conocimiento, el grado de conocimiento que vamos a poder tener de las condiciones geológicas geotécnicas. Y esto es bien importante, porque después dicen que se hizo mal el estudio, que lo que se dijo en los estudios no se encuentra en la realidad, y que es así. Este es un resumen grande que tenemos, que lo mostró el profesor Celada, donde existe el porcentaje de trabajos de reconocimientos, ¿de acuerdo? Y realmente cuando hacemos una prefactibilidad, no vamos a conocer más un 30% de este terreno, y que significa un 10% de los trabajos, el esfuerzo que hemos hecho. Llegamos a la factibilidad ya con un 40% de los trabajos y un 65% del conocimiento de la realidad misma que tenemos.
Y esto tenemos que, en el diseño final, hacer todos los esfuerzos para llegar hasta un 100% de todos los trabajos que tenemos que hacer, ¿no? Y cuesta mucho tiempo y cuesta mucho dinero, ¿no? Y no vamos a llegar más del 90% a conocer realmente el terreno tal como es. Y siempre queda aquí el gancho oculto, lo oculto, ¿no? Que puede ser un 10% promedio, cuando se hacen muy bien los trabajos aquí de reconocimiento, ¿no? Nunca se logra alcanzar durante el diseño, no lo tenemos. Recién lo vamos a ver durante el diseño. Yo espero que hubieran ustedes visto, les he pedido, pues, y algunos no han hecho bien la tarea, no he acabado de corregir la charla, la conferencia que dio el ingeniero Diego Ávila hace 2 o 3 semanas, en ocasión del aniversario de nuestro laboratorio. Y él les ha mostrado muy claro su experiencia desde el campo, esta situación, ¿no es verdad? Y que hemos seguido haciendo estudios, han seguido haciendo estudios en la fase de construcción. Porque faltaban datos, faltaban, y tal vez no se ha cumplido. Esto es indicativo, ¿no es verdad? Pero esto tenemos que tener bien claro en la cabeza, ¿ya? Ok, entonces con esto acabamos, y yo voy a simplemente arreglar un poquito la presentación, cambiar un par de lugares de los ensayos de permeabilidad que son importantes. Les voy a mandar esta tarde esta unidad, ¿de acuerdo? Con mucho gusto se los mandaré. Empezaremos ahora, seguiremos ahora con... sí, adelante. Ingeniero, unas cositas tenía de la elaboración de campo para la perforación. Sí. Cuando se perfora esa maquinita que dijo que muestra no ver los datos, requiere calibraciones, ¿eh? Como en estación total. Mire, normalmente calibramos periódicamente su producto es de verdad buena, porque calibramos normalmente los equipos periódicamente, ¿ya? Eso es importantísimo, porque yo tengo que tener la certeza de que lo que estoy midiendo, lo que se mide electrónicamente, llega al aparato, ¿no? Del transductor, se lo manda al dispositivo que recibe esa seña electrónica, que normalmente son milivoltios, y eso yo lo transformo de acuerdo a la característica del equipo en el dato mecánico que estoy buscando, ¿no es verdad? Ahora, esa partecita electrónica sí tenemos que calibrarla periódicamente. Algo más, estos métodos modernos ahora de captación de datos tienen un circuito interno de compensación de la temperatura, que es importante, ¿no? O sea que comparto su opinión. Para hacer esas mediciones no es más tener el equipo y empezar a usarlo y medir sin saber si estoy midiendo lo que estoy midiendo y si la relación entre la magnitud eléctrica, llamemos allá grosso modo, y mecánica es la correcta, ¿no es verdad? Calibramos entonces los equipos. Después de un tiempo, si es un trabajo grande, antes de salir al campo, tenemos que calibrar nuestro equipo. Tenemos que estar seguros de que de que lo que estamos midiendo sirve, pues. ¿De acuerdo? O sea, se calibra. Otra consultita, Inge. Diga. No ve de la máquina a la computadora, me dijo que en tiempo real no ve, salen los datos. Sí. Hay que hacer, creo que dijo que a veces puede fallar a tiempo real. En la máquina hay que escribir en una hoja aparte, así tipo para verificar los datos que salen en la computadora. Sí, hacemos eso, de acuerdo. Siempre, por eso es la parte redundante, ¿no es verdad? Y si ustedes han visto en ese ensayo, ¿sabes? Tenemos dispositivos de lectura manual y vamos anotando, pleno acuerdo. Eso también tenemos que hacer, porque puede fallar en electrónica por alguna razón, ¿no es verdad? Hemos tenido alguna vez casos haciendo estudios de permeabilidad, donde llegamos al campo con dificultad, ya está todo listo, y resulta que hay algún problema en el equipo. Volver a hacer mantenimiento, definir qué es lo que está mal, por qué está mal. Eso significa que siempre tenemos que tener lo que les decía yo, llamo los datos redundantes. Hay que usar también la manualidad. Confiar es bueno, ¿no?
es bueno, hay que confiar que los equipos van a funcionar bien y vamos a poder hacer los ejercicios, los ensayos y captar bien los datos, pero un registro además manual paralelo, sí lo hacemos. Estoy de acuerdo con usted. Sí, es que en estación total a veces la calibración está mal y a veces no te cierra cuando haces a mano igual y otra vez tienes que volver a hacer, por eso decía, si era igual. Bueno, en la estación total, en la topografía, así, ¿verdad? Lo que se registra es lo que usted anota, ¿no? En cambio, aquí usamos otro instrumento para medir, ¿ya? En ese sentido es la redundancia. Es la duplicación de lecturas. Una la hacemos automáticamente, electrónicamente, ¿ya? Y otra es con otros aparatos que lo hacemos manualmente. O sea, son dos tipos de instrumentos que usamos. Con otras palabras, usamos la tecnología moderna, que con todo el adelanto de la ingeniería y de la electrónica y circuitos cerrados y qué sé yo, una belleza, pero no nos olvidamos lo como hacíamos hace 40, 50 años. En este caso sí hay que seguir usando esa experiencia, ¿ya? Manualmente. Por ejemplo, un manómetro. Para presiones siempre voy a tener el manómetro y voy a anotar, ¿de acuerdo? Y para el caudalímetro también. Una última consultita, ingeniero. En la última tabla que nos ha mostrado, ¿no ve que bajaba, nos dijo que eran rocas, pueden ser rocas silicatas metamórficas, por el límite último, más o menos, ¿qué factores de seguridad tendríamos que usar si fuera metamórfico? ¿Qué cambia? Perdón, no he entendido bien la pregunta, repítame. Cuando estás haciendo la exploración y es metamórfica, y nos dije que hay que considerar muy, muy cuidadosamente el límite último para considerar el factor de seguridad. Más o menos el factor de seguridad, ¿cuánto deberíamos tomar si vemos que eso, vamos a estudiar eso cabalmente cuando apliquemos toda esta materia, ¿ya? Los últimos 3 capítulos vamos a hablar con mucho cuidado sobre cabalmente las filosofías de diseño, ¿no? Si vamos a usar, ¿qué tipo vamos a usar? Si vamos a usar lo que ustedes han aprendido sin duda alguna, que es las tensiones admisibles, ¿no? La filosofía de tensiones admisibles, o de el método semiprobabilístico, que es de los coeficientes parciales de seguridad. De eso vamos a charlar apenas salgamos de esta primera parte que ya tenemos que acabar muy pronto, ¿ya? O sea, quedaremos pendientes, sus respuestas se la va a dar cuando estemos en el capítulo respectivo de ya aplicación de todo esto, ¿de acuerdo? Cuando cómo resolver los problemas, ¿ya? Ahí, ya. Ok, gracias por su pregunta. ¿Quién ha estado de preguntón, por favor?